La Iglesia del Señor Jesucristo es una unidad orgánica creada por el Espíritu Santo. Una unidad en la que cada miembro es benevolentemente sensible uno al otro por la presencia del Señor. Esa sensibilidad natural, que en realidad es espiritual, hace que los miembros se muevan hacia los propósitos del Señor, aún sin tener un conocimiento suficientemente claro de ello. Pero es en la medida en que los miembros son más conscientes de las realidades que los une y de los propósitos de esas realidades, que pueden responder más eficazmente a los propósitos para los que han sido unidos. Les invito a que me sigan en la siguiente exposición, donde ampliaré este tema. Les ruego que agudicen sus sentidos, pues mi propósito no es divertirles, no es entretenerles, sino instruirles en el conocimiento de la palabra de Dios y específicamente en el conocimiento que tiene que ver con lo que es la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo, como lo hemos venido viendo, es una unidad orgánica creada por el Espíritu Santo, en la que cada miembro es benevolentemente sensible uno al otro por la presencia del Señor. Porque como hemos visto, el mismo Señor Jesucristo prometió su presencia en cada uno de los que creen en Él y en todos a la vez. Esa sensibilidad a la que me refiero, esa sensibilidad natural, que en realidad es una sensibilidad espiritual, hace que los miembros de la Iglesia del Señor se muevan a los propósitos de Él, aún sin tener un conocimiento suficientemente claro de ello. Y eso lo hacen por la actividad del Espíritu Santo en cada uno. Pero es en la medida en que los miembros son más conscientes de las realidades que los une y de los propósitos de esas realidades, que pueden responder más eficazmente a los propósitos para los que han sido unidos. Una de las cosas que todos los miembros tenemos que tener presentes también con respecto a nuestra posición y función en la Iglesia en relación con el Señor, es que aunque el Señor no depende de los miembros de su Iglesia, sino lo contrario, sí ha decidido trabajar mediante la conciencia, entendimiento y voluntad de cada miembro para cumplir en ellos y con ellos lo que se propuso hacer con su Iglesia. Y esa es la razón de la predicación y la enseñanza de la palabra. Si el Señor quisiera usarnos, independientemente de nuestras facultades, no hubiese ordenado que se continuara predicando y enseñando su palabra. La razón por la que Dios quiso que su palabra continuara siendo predicada aún a los creyentes es porque los creyentes necesitan aprender cada vez más lo que tiene que ver con su obra en el mundo en relación con su Iglesia y los propósitos que le conciernen. No hemos sido salvos únicamente para que nos reunamos a cantar juntos y a escuchar discursos religiosos juntos. Tenemos tareas y objetivos que cumplir mucho más allá que esto. Eso es parte de la vida cristiana, pero no es todo lo que es la vida cristiana. Es también en la medida en que los que creemos en el Señor Jesucristo comprendemos la naturaleza, carácter, propósitos y funciones de la Iglesia del Señor, que sabremos si la Iglesia a la que pertenecemos
es iglesia del Señor o no. En esa misma medida sabremos si somos miembros de la iglesia del Señor también. Uno puede ser un verdadero miembro del Señor Jesucristo y estar en una comunidad que no es iglesia del Señor. O puede suceder también lo contrario, no ser miembro de la iglesia del Señor y estar involucrado en la iglesia del Señor. En la medida en que conozcamos la naturaleza, carácter, propósito y funciones de la iglesia del Señor, también podremos comprender mejor las responsabilidades que tenemos con ella y con sus propósitos en el lugar donde está presente la iglesia. Desconocer esas realidades nos hace vulnerables a nuestras propias tendencias carnales y objetos del enemigo para perturbar la paz en su iglesia y atentar contra la unidad de ella. Es sumamente importante que comprendamos qué es la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuáles son los objetivos que Dios ha decidido cumplir mediante su iglesia y cómo alcanzarlos. Les invito a que tomen su Biblia y volvamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Ya hemos profundizado en esta porción de las Escrituras y vamos a seguir profundizando en ello. La idea es comprender con la mayor claridad la doctrina bíblica de la iglesia del Señor. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. Esto fue lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Terminé la exposición anterior mencionando que el ruego que leemos en el versículo 1, el ruego del apóstol, es seguido de una cantidad de lineamientos que se extienden casi hasta el final de la carta y envuelven todas las esferas de la vida de los miembros de la iglesia. Avancemos en la segunda parte del ruego, procurando comprender cada una de sus partes. Volvamos a leer los versículos 4 al 7. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué tenemos en estos versículos? Tenemos 7 realidades relacionadas con la unidad de la iglesia. La unidad que el Señor pidió al Padre, según lo vimos en Juan 17, versículos 20 al 23. Los hermanos en Éfeso debían reconocer cada una de estas realidades para conservar la unidad de la iglesia. Esa unidad que menciona el apóstol Pablo es creada por el Espíritu Santo. Ellos debían reconocer cada una de estas realidades para conservar esa unidad allí en ese lugar específico donde estaba
la iglesia del Señor. Consideremos una a una estas realidades en el orden en que las encontramos en los versículos. Y permítame preguntarles para que ustedes centren su atención ahí en el texto. ¿Cuál es la primera realidad mencionada en el texto? Un cuerpo. Eso quiere decir que los que creen en el Señor Jesucristo son un cuerpo. Esta referencia a la iglesia del Señor como cuerpo, es ampliada en el mismo capítulo, en los versículos 15 y 16, en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6, y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Pero el cuerpo con el cual la iglesia es descrita en estos pasajes no es cualquier cuerpo. El cuerpo con el cual la iglesia es descrita en estos pasajes que acabo de citar es el cuerpo del Señor Jesucristo. No es el cuerpo de un león, no es el cuerpo de una jirafa, tampoco es el cuerpo de cualquier ser humano, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Estas referencias, si ustedes las han leído en algún momento o cuando las lean, se darán cuenta que estas referencias hacen una analogía entre el cuerpo físico del Señor y su iglesia. La intención de esta analogía es ampliar para los creyentes la comprensión de la naturaleza, del carácter, los propósitos y las funciones de la iglesia del Señor. Una intención de la descripción de la iglesia del Señor como su cuerpo es mostrar que su iglesia es una unidad compuesta de dos naturalezas, una espiritual y otra física, tal como es el Señor Jesucristo después de su encarnación. Como el cuerpo del Señor, su iglesia es de naturaleza humana y divina. Humana porque está conformada por miembros de naturaleza humana, y divina porque el espíritu de la iglesia es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es quien le da vida a la iglesia, a su iglesia. El Espíritu del Señor es quien la sustenta y produce en ella las virtudes del carácter del Señor Jesucristo. Por tanto, donde quiera está la iglesia del Señor, esa iglesia debe reflejar al Señor Jesucristo. Otra intención de la referencia a la iglesia del Señor Jesucristo como su cuerpo es mostrar que la iglesia del Señor es única y la misma desde el principio hasta el fin. Desde el principio de la historia hasta el fin de la historia. Esta realidad es también descrita mediante el olivo real mencionado en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24, y la referencia a un solo pueblo en Efesios capítulo 2, versículos 19, y la de un solo cuerpo mencionada aquí en Efesios 4:4 y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Todas estas referencias tienen la intención de mostrar que la iglesia del Señor es única y la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra intención de esta figura es mostrar el carácter corporal y orgánico de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo no es una institución cualquiera. La iglesia del Señor Jesucristo es ante todo un organismo. Es el organismo en el cual el Señor Jesucristo está presente
y obra la redención de la humanidad que ha de heredar los cielos y la tierra nueva. Mediante su iglesia como su cuerpo, el Señor Jesucristo se da a conocer al mundo para salvación de los perdidos escogidos por Dios para su gloria. El Señor Jesucristo, mediante su iglesia como su cuerpo, irradia las virtudes de su carácter redentor, su amor, su bondad y su misericordia. Nada en este mundo debe reflejar tanto el amor de Dios, la misericordia y la bondad del Señor Jesucristo como lo refleja la iglesia. Cada ser humano, por ser criatura hecha a la imagen de Dios, tiene la facultad de reflejar ante los demás amor, bondad y misericordia, pero nadie irradia en este mundo la bondad, la misericordia y el amor de Dios como la iglesia del Señor. Mediante su iglesia como su cuerpo, el Señor Jesucristo dispensa su gracia santificante de miembro en miembro. Así lo indica la Escritura en este mismo libro, en esta misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. La descripción de la iglesia del Señor Jesucristo como su cuerpo indica que los miembros de su iglesia están unidos entre sí como lo están los miembros del cuerpo físico del Señor, y su vida los llena a todos, uno a uno. Otro aspecto que la Escritura quiere mostrar al describir la iglesia del Señor como el cuerpo del Señor Jesucristo es que su iglesia es una en esencia, una en carácter y una en propósito, pero sus miembros son muchos y cumplen múltiples funciones. El apóstol lo dice así en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Esto lo escribió el apóstol con un sentido universal a una iglesia local, a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Y esto tiene unas connotaciones muy particulares que no tengo el tiempo de explicarlas. Una expresión de estas con sentido universal a una iglesia local requiere una explicación especial para poder comprenderlo, pero no es el punto en este momento. Como el cuerpo del Señor Jesucristo, su iglesia tiene diversidad de miembros que cumplen funciones diferentes uno al otro, pero todos cumplen sus actividades en armonía a favor del cuerpo y también de los demás miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría
¿El oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los demás se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 al 27. Esta es una descripción magistral de la diversidad y armonía corporal, orgánica, que debía haber en la iglesia local de Corinto y que debe haber en toda iglesia de Cristo local, donde quiera esté ubicada. En Corinto, la armonía de la iglesia estaba siendo perturbada a causa de las actitudes carnales de algunos miembros. La pretensión de ser profeta sin serlo estaba generando contradicciones y desorden en la iglesia. Eso estaba trastornando la armonía de esa iglesia local como cuerpo del Señor Jesucristo presente allí. La intención del apóstol con esta analogía era mostrarles que lo que estaba pasando, mostrarles a los hermanos allí en Corinto, que lo que estaba pasando entre ellos no corresponde a lo que es la iglesia como cuerpo del Señor. Los miembros del cuerpo no funcionan unos en perjuicio de los otros, mucho menos en contra de las directrices de su cabeza, la cual es Cristo. Como dice la Escritura, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué preciosa descripción de lo que es la iglesia del Señor. Hay tantos detalles en esta última referencia de Efesios capítulo 4, versículo 16, que tenemos que dedicar otros sermones para poder comprender el contenido que tenemos en esta referencia. Los miembros de la iglesia del Señor, de acuerdo a esa descripción, están sujetos unos a otros y funcionan en armonía a favor del cuerpo y de cada uno de los otros miembros bajo la dirección del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, y nunca funcionan en contra del cuerpo ni de alguno de sus miembros, como ocurre en los miembros de nuestros cuerpos. Un miembro del cuerpo nunca se desprende del cuerpo por su propia cuenta. Lo que hace es disponer sus facultades para el bien de todo el cuerpo y de cada uno de sus miembros.
Eso es lo que vemos que sucede en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando le cae un mugrecito al ojo, ¿qué sucede? Las manos reaccionan de inmediato, que son las más aptas para auxiliar al ojo. Esa es la descripción de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes tienen la facultad de quitar a un miembro del cuerpo? Los demás miembros, por determinación de la cabeza, cuando la infección de ese miembro ponga en riesgo la salud del cuerpo, pero antes de cortarlo, hace todo lo necesario para salvarlo. Y permítanme decirles esto para dejarles pensando, y con eso termino. Los únicos que se desprenden del cuerpo por sí solos, cuando cumplen su función maligna, son los parásitos del cuerpo. Y aún algunos se resisten a desprenderse de él. Pero nunca un miembro del cuerpo se desprende por sí solo del cuerpo. Todo eso es lo que la Escritura quiere que entendamos al describir la iglesia de Cristo como su cuerpo. Hay muchas otras cosas que necesitamos ir entendiendo en cuanto a lo que es la iglesia del Señor, para que podamos honrar al Señor como iglesia en el lugar donde nos ha puesto. Y como lo dije al principio, es únicamente en la medida en que comprendamos la verdad bíblica en cuanto a lo que es la iglesia del Señor, que podremos realmente saber si somos iglesia del Señor. La iglesia no es un club, es un organismo en el que sus miembros se pertenecen unos a otros, son sensibles, benevolentemente sensibles unos a otros, y nunca reaccionan en perjuicio de otro miembro, sino siempre en beneficio de ellos. Aun si algún miembro es infectado por algo, la acción principal de los demás miembros es curar a ese miembro que fue dañado. Y la decisión de cortarlo del cuerpo es cuando se haya hecho todo para curarlo y no fue posible salvarlo. Entonces sí hay que cortarlo, pero no antes. Desconocer o pasar por alto las realidades relacionadas con la naturaleza, carácter, propósito y funciones de la Iglesia del Señor nos hace altamente vulnerables a nuestras propias tendencias carnales y objetos del enemigo para perturbar la paz en su Iglesia y atentar contra la unidad de ella. No pasemos por alto lo que la Escritura nos revela en cuanto a lo que es la iglesia del Señor como su cuerpo.